principalmente la preocupación que hace que un instrumento institucional y económico para el desarrollo de la actividad de gobierno, como es el presupuesto, por la miopía, por la falta de generosidad, por la necesidad exclusiva de poner palo en la rueda, porque no hay otro motivo, no haber aprobado el presupuesto, digamos. Situaciones que nunca han pasado en la vida democrática desde el 83 para adelante, digamos, ¿no? El único caso que hubo fue en la época cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, que directamente no se trató porque la comisión la manejaba la oposición, digamos, ¿no? Pero bueno, llegar a un dictamen de comisión, llegar a que hubiera quórum para el tratamiento, digamos, generalmente hay mecanismos que tienen que ver con bueno, algunos legisladores se levantan para que la propia mayoría que tiene el Ejecutivo pueda, y sus aliados, pueda sacar el presupuesto, que es fundamental instrumento, digamos, ¿no? Donde ahí también, digo, está reflejado lo que muchas veces critican, que es el hecho de que las decisiones no sean centralizadas, que se respete el federalismo, y se había constituido un presupuesto que sobre todo tenía que ver con un montón de erogaciones que hacían que se federalizaran mucho más los recursos, como era el aumento del 70% de los subsidios al transporte automotor, digamos, ¿no? Que eso había sido pedido por la oposición, como una serie de obras públicas que se plasman en el presupuesto y que uno después la constata si se hacen o no, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Al no tener presupuesto, el Ejecutivo va a hacer un presupuesto propio, digamos, va a recondicionar las partidas de acuerdo al año, ¿no? Y en función de eso termina siendo un presupuesto centralizado y de alguna manera que la decisión se tome en el propio Ejecutivo, ¿no? Sin la posibilidad de que y lo que se había obtenido en comisión, trabajando para que hubiera obra en todas las provincias, ¿no? Y principalmente dos situaciones particulares, ¿no? Tienen que ver con la posibilidad de la obra del puente Santo Tomé-Santa Fe, o principalmente, que esto es una cosa que me abarcaba más a todos los santafesinos, el cumplimiento de lo que había determinado la Corte con respecto a la deuda de la Nación con la provincia, digamos. Eso, bueno, eso queda inmovilizado. Creo que el gobernador había pedido, se había reunido con todos los legisladores solicitando que aprobaran el presupuesto, porque dentro del presupuesto estaba la discusión de poder empezar a saldar esa deuda, digamos. Entonces, la verdad que no se entiende, digamos, o sea, solo en la visión del apriete que sufren, digamos, tanto sea por los medios concentrados, corporativos de comunicación, como las corporaciones más concentradas, como sectores de ultraderecha o de derecha, si queremos decirlo, que van corriendo, digamos, el eje de la discusión, digamos. Lo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, como esta falta de respeto, digamos, no son acostumbrados la gente del PRO y de Juntos por el Cambio a hacer estas cuestiones. Digamos, entonces a mí lo que me parece fundamental es entender que digo que el presupuesto es un instrumento no de un gobierno, sino del Estado, digamos, ¿no? En otros países, cuando no se aprueba, se producen algunas crisis que ni se puede funcionar el gobierno, digamos. Bueno, nosotros tenemos otros mecanismos institucionales que lo permiten. Bueno, lo que quiero decir, un presupuesto que se discutió, y la discusión fundamental era el marco macroeconómico, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con el valor del dólar, porque no estaban de acuerdo con el valor del alza de la inflación, porque no estaban de acuerdo con otras variables macroeconómicas, digamos, ¿no? El nivel de crecimiento del país, etcétera, ¿no? Y se dedicaron, lo único que hicieron fue a adjetivizar sus visiones políticas, ¿no? Hablando de fraude, de chanta, de manejo discrecional, bueno, un montón de epítetos que son de público conocimiento, digamos, ¿no? Y como decía el diputado Germán Martínez, hace poco se había aprobado en Rosario el presupuesto, las mismas fuerzas políticas lo habían aprobado, ¿no? Y ese presupuesto decía cuánto iba a ser el valor del dólar, el mismo que decía el presupuesto nacional, cuánto era la inflación y cuánto era el crecimiento del país. Y nadie puso objeción en ese momento, digamos, ¿no? Entonces esto evidentemente demuestra que hay un sector importante de la oposición que arrastra a otros sectores, digamos, de que lo único que quieren es generar inestabilidad y poner palo en la Hugo, en base a tu lectura, ¿coincidís entonces con la opinión del diputado Máximo Kirchner, que dijo que fue una puesta en escena y un show? Totalmente, como también lo es querer culpabilizar a un discurso de nuestro presidente del bloque con respecto a la no aprobación o a retirar y votar en contra, digamos, ¿no?
totalmente, sabemos lo que son los debates legislativos, digamos, además lo que hizo el diputado Máximo Kirchner fue decir, che, háganse encargo, sean responsables, digamos, este presupuesto lo necesitamos para discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una deuda que ustedes crearon de 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. No estábamos hablando de la deuda de arrastre, no, estamos hablando de una deuda nueva que se generó en el gobierno de Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. Digo, evidentemente nos preocupa no solo este corrimiento, digamos, a cierta irracionalidad, sobre todo que arrastra otras fuerzas que se dicen progresistas, federales, como son los socialistas, digamos, de la provincia. Los 2 votos socialistas, los 2 diputados que hayan votado en contra del presupuesto. Uno de esos votos de Mónica Fein fue 8 veces intendente, digamos. Todas se le ha aprobado los presupuestos, con endeudamiento, con un montón de cuestiones, digamos, pero para establecer el funcionamiento del gobierno. La verdad que no se entiende, me parece que no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda a establecer un plan que tenga que ver con la posibilidad de establecer un mecanismo de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda del Estado Nacional, no de este gobierno, porque este gobierno no tomó ni un peso de esa deuda. ¿Pago sí o pago no de la deuda al fondo? No, bueno, yo creo que nosotros tenemos que mantener una relación, digamos, institucional, con los organismos internacionales, con el mundo, porque no hay posibilidades que no haya desarrollo y crecimiento en la Argentina si no estamos dentro del mundo, digamos. Ahora, esa deuda claramente no se puede pagar con el sacrificio del pueblo argentino, porque es una deuda que se fugó, además. No es que uno dice, bueno, la veo en puente, la veo en línea férrea, lo veo en comunicación, lo veo en mejor de calidad. Es deuda que se fugó, pero es deuda que tiene el gobierno. Y más daño podemos hacer si tomamos actitudes que no tengan que ver con ver la forma de poder hacernos cargo de la deuda que nos dejaron, pero claramente no puede estar a costilla del pueblo argentino. Eso está claro, digamos, ¿no? Y creo que lo ha dicho tanto el presidente, como la vicepresidenta, como todos nuestros dirigentes de importancia, digamos, ¿no? Y como lo dice nuestro partido justicialista en todos sus niveles.